Hola, ¿qué tal? De donde estés sintonizándote, en el momento que estés viendo este video, quiero mandarte un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Mi nombre es Aldo Sánchez y soy miembro de la Primera Iglesia Bautista en la ciudad de Ducor, California. Hoy nos toca abrir la palabra de nuevo y me toca compartir con ustedes este devocional que yo le he titulado Llamados por un Rey. Vamos a estar leyendo el capítulo número 6 de Primera de Timoteo, de los versículos del 11 hasta el 21. Nos toca cerrar capítulo. Y si yo podría ponerle un tema a este pasaje del día de hoy, el tema fuera la motivación y la misión de un buen cristiano. Miramos la manera de que Pablo está exhortando a Timoteo a vivir una vida recta, apartarse de lo malo y seguir a lo bueno. Tú y yo, igual como Timoteo, somos hijos de Dios, somos cristianos y tenemos estas mismas tareas de verdad seguir lo bueno y apartarnos de lo malo. En el versículo número 11 miramos que Pablo está exhortando a Timoteo a apartarse de lo malo. Y vamos a empezar con el primer punto que yo tengo preparado para ustedes, que es que cada uno de nosotros somos llamados a ser ministros. Y como buen ministro tenemos que apartarnos de esas cosas que nos dañan, que dañan nuestras vidas, que dañan nuestros testimonios. Miramos el versículo 11 donde Pablo exhorta a Timoteo, donde dice: «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia». Miramos la manera que tú y yo como cristianos tenemos que huir de las cosas que no nos convienen. ¿Y cuáles son las cosas que Pablo menciona? Pues el versículo 3 nos dice que estas personas que estaban haciendo lo malo estaban advocando diferentes doctrinas. El versículo 4 nos dicen cómo ellos eran llenos de orgullo y causaban división. Versículo 5 nos explica cómo ellos tenían un amor del dinero y pensaban que ser cristiano simplemente era una manera para ganar dinero. Y el versículo 10 nos dice casi la misma cosa, que ellos estaban motivados simplemente por sus vidas financieras. Tú y yo como cristianos tenemos que huir de estas cosas. Y tenemos que huir de esas cosas y Él nos responde inmediatamente. Tenemos que seguir lo correcto. ¿Y cuáles son esas cosas? Dice: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En otras palabras, tenemos que buscar lo justo, buscar lo correcto en los ojos de Dios. Tenemos que tener la piedad necesaria para poder vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. Necesitamos fe como cristianos para poder depender en la palabra de Dios, depender en los mandatos de Dios. Tenemos que tener amor. Esto es muy importante como cristianos. Pienso que es lo que Jesús más llevaba en su evangelio, era amar a nuestro prójimo. La paciencia, tenemos que ser pacientes, esperar en los tiempos de Dios. Significa que cuando estemos en tráfico tenemos que tener amor al prójimo y no enojarnos en estos momentos de frustración. Tenemos que tener mansedumbre y ser amables, humillarnos y de verdad seguir el ejemplo de Cristo. Nos continúa Pablo diciendo en el versículo 12 que como cristianos, como ministros, tenemos que pelear. Y no es una pelea como una pelea cuando te enojas con alguien. Es una pelea pelear por nuestra fe, pelear por lo que creemos nosotros. Dice el versículo 12: «Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos». Tú y yo como cristianos tenemos que pelear por nuestras propias creencias. Esto no significa que cuando nos conviene, es simplemente en cada momento de nuestras vidas tenemos que pelear por nuestro caminar con Cristo. Pienso que también como un buen ministro también necesita tener sus ojos puestos en lo del futuro. La segunda parte del versículo 12 nos dice: «Pelea la batalla de la fe», y dice: «echa mano de la vida eterna». En otras palabras, enfócate en lo importante. No pongas tus ojos en las cosas de este mundo. Pon tu mirada en las cosas del cielo. Porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Eso lo sabemos porque nos lo dice Filipenses 3 en el versículo 20. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Entonces la primera cosa que yo aprendo de este pasaje es que cada uno de nosotros somos llamados para ser ministros y tenemos que huir de las cosas que nos apartan de Cristo. Tenemos que seguir las cosas que Cristo nos ha puesto como ejemplo. Tenemos que pelear la buena batalla y tenemos que poner nuestros ojos en las cosas que de verdad nos importan, las cosas del cielo.
La segunda cosa que yo aprendo de este pasaje es que cada uno de nosotros somos motivados a ser ministros. Dios nos motiva a ser ministros. Miramos la manera que el versículo 13 nos exhorta con el poder de Dios. Dice el versículo 13, te mando delante de Dios que da vida de todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio a de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquí Pablo está haciendo referencia a cuando Cristo estaba siendo juzgado por Poncio Pilato. Estaba a punto de morir y Jesús se mantuvo firme en sus creencias. Se mantuvo firme porque él sabía que él tenía una misión para hacer una salvación al mundo. Tú y yo tenemos que mantenernos firmes en nuestras creencias como cristianos. Tenemos que mantenernos firmes y compartir el evangelio de Dios. También somos motivados por el coraje de Dios. Mira, por la manera que Cristo simplemente tiene el poder para hacer estas cosas. Lo dice con autoridad que él era el Hijo de Dios, Él era el Rey. Miramos la manera como podemos ser motivados por el regreso de Cristo. Eso lo miramos en el versículo 14. Dice, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión hasta que la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Cristo va a regresar un día por nosotros y tenemos que estar firmes. Y dice aquí que tenemos que nos dice que guardes el mandamiento. En otras palabras, tenemos que mantenernos firmes con los mandatos que Dios nos ha puesto. Y quizás me estás preguntando, ¿cuáles son los mandatos? Hay muchos. Yo pienso que este pasaje nos está diciendo que los mandatos son lo que miramos en el versículo 11 y 12, donde dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Eso es el mandato de nosotros. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe y tenemos que tener los atributos de Dios. Miramos también cómo somos motivados por la soberanía de Dios. Esto lo miro yo en el versículo 15, donde dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro más poderoso, no hay otro más alto que el nombre de Cristo. Dios es soberano sobre todo. No hay nadie que se compara a nuestro Dios. Me encanta lo que dice el Proverbios 21, capítulo número 1. Dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiera. En otras palabras, Dios sabe lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Él es soberano y nosotros no podemos cuestionar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Seamos motivados por el poder y la soberanía de Dios. También podemos ser motivados más a este punto por el poder y la grandeza de Dios. Miramos el versículo 16 donde dice, el único que tiene inmortalidad, quien habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En otras palabras, Dios es grande, Él tiene grandeza y pienso que tal como lo acabo de hacer, muchas veces pensamos que nuestro Dios tiene atributos como la grandeza, que Él tiene amor, Él tiene paciencia, pero no, nuestro Dios es grandeza, Él es la mera definición de amor, Él es paciencia, Él es bondad. Y pienso que esto es importante como cristianos porque nosotros servimos bajo a este Dios, bajo este Rey. Él es el que dirige nuestros pasos y dice que Él es, la palabra nos dice que Él es el que cuida de nuestros planes y nuestros propósitos. Dice que son planes y propósitos de bendición. Y leamos lo que dice Juan en el versículo 5, versículo 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En otras palabras, Dios ha dado esta grandeza, este poder a su Hijo Jesucristo, y ese Hijo Jesucristo es el mismo Dios, el mismo Jesús que murió por tus pecados, por mis pecados. Somos salvos, somos libres por medio de Él y sus sacrificios. Te dejo con esto, Mateo 10, versículos 32 y 33.
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos dos opciones: podemos vivir como cristianos y ser fieles a Dios en cada momento, o podemos negarlo. Pero cuando somos fieles tenemos nuestro asiento, nuestra entrada al cielo. Tenemos que estar firmes en nuestras creencias, no importando si es durante la semana, no importando que estamos fuera de la iglesia. Tenemos que mantenernos firmes en los pasos y los caminos de Dios. Espero que esta meditación haya sido de bendición para tu vida. Espero que te ayude a mirar que Dios está moviéndose en tu vida, que Dios sigue bendiciendo tu vida. Y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana para un nuevo devocional. Te espero hasta entonces. Dios te bendiga.